Esto es Un Soplo de Historia Podcast, conducido por Patricio Vega. Amigas, amigos que nos escuchan y que nos ven a través de YouTube, sean bienvenidos a Un Soplo de Historia Podcast. Ahora en esta entrega queremos hacer algo diferente, realmente algo llamativo. A nivel de investigación historiográfica, siempre nos ha gustado dar a conocer y estudiar, sobre todo, los acontecimientos históricos, pero no desde el punto de vista de los sucesos quizás más relevantes, que a día de hoy son conocidos para los que están familiarizados con la historia o quizás con la cultura popular, sino también, o más bien, a mí me interesa, me ha llamado mucho la atención los hechos que han sido o que son considerados domésticos, ¿no? Como hechos del día a día, rutinarios. Esos acontecimientos que quedan plasmados o que han quedado plasmados en un papiro, en una tablilla de arcilla, en un mural, en cualquier clase de registro donde haya plasmada una escritura o protoescritura, simbología, símbolos, que demuestren aquello, realmente es un tesoro invaluable porque nos permite conocer sobre todo qué es lo que pensaban muchas de estas personas en sus vidas cotidianas. Pero antes de pasar a esta temática, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden que esto es gratis, no tienen costo, van a estar al tanto de todas nuestras novedades y también, y lo más importante, nos van a ayudar muchísimo a continuar con este proyecto. Su me gusta, sus comentarios siempre serán bienvenidos y definitivamente, si es que quizás YouTube no es lo suyo, pueden también seguirnos en nuestras plataformas digitales especializadas en podcast, como en Spotify. Estamos en Spotify, estamos en iTunes y también en iVoox, como Un Soplo de Historia Podcast. Bueno, vamos a empezar y tenemos que retomar a una locación que nos gusta mucho. Los que ya nos han seguido en estas 3 temporadas que llevamos este proyecto saben que nos atrae bastantísimo todo lo que tiene que ver al mundo de Sumeria, del creciente fértil. Y pues ahora y en este programa no vamos a hacer la excepción. Y ahora para rescatar una joya olvidada de la antigüedad. Nuevamente nos vamos a los fértiles de Mesopotamia, allí donde floreció una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Sumeria, allí entre los zigurats y los campos de cultivo, descubriremos los sabios consejos y la sabiduría ancestral transmitida a través de los proverbios sumerios. Y claro, como les decíamos, lo fantástico de la cultura sumeria es que a través de su escritura y a través de sus tablillas de arcilla se han quedado documentados un montón de hechos y de relatos que sin estos materiales pues sería imposible haberlos conocido, y que para la vida práctica, la vida cotidiana y los sucesos del día a día, pues tenemos acá un tesoro riquísimo que lo vamos a ver y que precisamente se traslapa a los proverbios que en la actualidad se siguen empleando, que se han pasado de generación en generación, que dan mensajes importantes y que curiosamente algunos de los proverbios sumerios coinciden bastantísimo o son muy similares a los que hemos utilizado, los que se han utilizado en tiempos más contemporáneos, lo que demuestra que las personas de la antigüedad, después de todo, no eran tan diferentes
a las que nos encontramos habitando el mundo en este presente, ¿no? Y eso es importante, porque más allá de las limitaciones técnicas, quizás alguna situación de conocimiento que no se tenía en la antigüedad, las preocupaciones, los miedos, la envidia por hablar de sensaciones negativas, la felicidad, el amor, todas estas expresiones, todas ellas realmente se mantienen, ¿no? Y demuestran que la naturaleza humana es una sola. Y claro, los sumerios son conocidos por su avanzada escritura cuneiforme para la época. Utilizaron este medio para preservar su sabiduría en forma de proverbios precisamente. Estos breves y poderosos dichos transmitían conocimientos sobre la vida, la moral y la supervivencia en una época en la que la escritura era un tesoro custodiado por sacerdotes y eruditos. Los proverbios sumerios eran faros de luz en medio de la oscuridad, guiando a la sociedad en su camino. Sí, porque aquí vemos también hasta principios de valores, ¿no? Principios éticos. Imagínense, estamos hablando de prácticamente el año 3000, 4000 antes de Cristo. Entonces, vamos a ver aquí algunos puntos importantes para empezar este viaje tan emocionante por la sabiduría sumeria. Y aquí sí tenemos que rescatar el trabajo de Samuel Noah Kramer, este investigador que realizó un trabajo valiosísimo de traducción de distintas tablillas en colaboración también con algunos colegas que a mediados del siglo XX, finales de los años 30, parte de los 40 y de los 50 también, se trabajó en este proyecto de traducir, de interpretar, mediante los conocimientos que se tenían, el contenido de las tablillas sumerias y sobre todo con estudios de distintas facetas de la vida de esta cultura fantástica del pasado. Samuel Noah Kramer tiene un libro que lo estamos leyendo, ¿no? Y donde se da a conocer pues cada uno de los puntos y aspectos de los sumerios, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de cómo los sumerios fueron los primeros en muchas cosas a nivel de la humanidad, ¿no? Explicando el por qué precisamente tenían ese listón los sumerios, ¿no? De ser prácticamente los pioneros en todo, ¿no? Los pioneros de la cultura, los pioneros de la civilización, los pioneros en distintos aspectos, siendo también pioneros en los famosos proverbios. Una de las características, antes de pasar con ejemplos curiosos, es que los proverbios de Sumeria tienen un alcance universal y los proverbios en sí son universales. Si alguien pretendiera poner en duda la fraternidad de los hombres y la identidad de la humanidad a todos los pueblos y a todas las razas, puede echar un vistazo a los adagios y a los preceptos de los sumerios y quedará convencido, más aún que en las demás obras literarias, estas de que ahora tratamos trascienden las diferencias de civilización y de ambiente y descubren aquello que hay de universal y de permanente en nuestra naturaleza, como decíamos al inicio, sabiendo de que estos textos fueron reunidos y transcritos hace más de 3500 años. Bueno, vamos a explorar algunos de estos proverbios, los más notables de la colección de Kramer y que han llegado hasta nosotros. En Sumer, como en otras partes, las gentes humildes también pasaban apuros económicos. Su situación lamentable inspiró algunos versos llamativos, de una elocuencia conmovedora. Al pobre, dice así, al pobre más le valdría estar muerto que vivo. Si tiene pan, no tiene sal. Si tiene sal, no tiene pan. Si tiene carne, no tiene cordero. Si tiene un cordero, ya no tiene carne. Interesante, ¿no? También a nivel económico se prestaba para estas frases. Sobre todo cuando las economías se evaporaban sin que luego se pudieran reponer. Decían, el pobre se roe todo su dinero, es decir, el pobre no tiene la capacidad de administrar su dinero y por tanto termina acabando con todo lo poco que le pueda ingresar, ¿no? Y claro, cuando las economías
se habían agotado, había que recurrir a los usureros que ya existían desde esos tiempos primordiales de la civilización humana, quienes se mostraban muy duros para pobres pedigüeños. Aquí está el proverbio: al pobre le prestan dinero y preocupaciones, que se puede comparar con el proverbio inglés mucho más moderno: dinero de prestado pronto es lamentado. En conjunto, puede decirse que los pobres de Sumer eran de carácter humilde y resignado. Nada nos permite suponer que hubieran jamás organizado una rebelión contra las ricas élites dirigentes. Sin embargo, el siguiente proverbio: no todas las casas pobres son igualmente sumisas, parece evidenciar, si la traducción de Kramer era exacta, cierta conciencia de clase y de que quizás los que estaban más arriba abusaban de los más desvalidos. Bueno, acá está otro proverbio, una idea que recuerda un poco a la frase de Eclesiastés, que dice: dulcemente duerme el trabajador, ora sea poco, ora sea mucho lo que ha comido, pero está el rico tan repleto de manjares que no puede dormir. Y también hay un adagio del Talmud que se parece, ¿no? Dice: quien multiplica sus bienes, multiplica sus preocupaciones. Quien tiene mucho dinero es, sin duda, dichoso. Quien posee mucha cebada es, sin duda, dichoso, pero el que nada posee puede dormir tranquilo. Así que es interesante, ¿no? Todas estas reflexiones tan valiosas que ya las veíamos pues desde los sumerios. Y acá también hay otro muy curioso, y este quizás es hasta ciertamente gracioso, ¿no? De una persona que, percibiéndose de ciertas características quizás superiores a las de su entorno, atribuía su miseria y su desazón no a su incapacidad, porque no la reconocía, ¿no? Sino que más bien a la de sus compañeros. Y dice así: soy un corcel de raza, pero voy uncido con un mulo, y tengo que tirar de la carreta y transportar cañas y bálagos. Bueno, acá también hay otros muy curiosos, por ejemplo, hacia las mujeres, ¿no? En los proverbios sumerios, y no siempre son a su favor, si bien es muy posible que no existieran vampiresas en Sumer, no por ello faltaban jóvenes vírgenes de espíritu muy práctico. Por ejemplo, en el que les vamos a contar, aquí se nos revela cierta persona amable y de casa, pero que ya está cansada de esperar la llegada del príncipe azul, dice: para aquel que está bien establecido, para aquel que no es más que el viento, ¿debo yo guardar mi amor? Así que es interesante, pero también los maridos sumerios se sentían a menudo desatendidos. Por ejemplo, aquí dice: mi mujer está en el templo, mi madre está en la orilla del río, y yo estoy aquí, muriéndome de hambre. También es interesante, ¿no? Un poco ese folclore, ese tinte pintoresco también de estos textos antiguos. Y por supuesto, nos encontramos con una lista pues curiosísima de distintos adagios y proverbios. Acá también hay otro interesante que compara la amistad y la familia. Los sumerios hacían mucho caso, la tenían en buena valoración a la amistad, pero pensaban que la sangre era más espesa que el agua, para emplear una expresión moderna, y confiaban más en la solidez de los lazos familiares que en los de la amistad. Decía así: la amistad dura un día, el parentesco dura siempre. Y claro, también habían facetas quizás un poquito más fuera del pensamiento de la relación diaria de las personas, sino que se trasladaban a temas de conflictos. Por ejemplo, acá la guerra y la paz también se ha encontrado a nivel de proverbios. Los sumerios planteaban también algunos problemas y algunos dilemas interesantes. Y aquí dice o reza de la siguiente manera: quien quiera la paz, que prepare la guerra. Así decían los romanos, y los sumerios: el Estado, cuyo armamento sea débil, no podrá alejar al enemigo de sus puertas. Aquí enfatizan en que el Estado, o su país, o su nación,
debía ser fuerte militarmente hablando, porque si no tenía esas características, iba a ser invadida tarde o temprano por sus enemigos. Pero también sabían que la guerra no conduce a ninguna parte y que de todos modos el enemigo devuelve los golpes que se le dan. Tú vas y conquistas al país enemigo, el enemigo luego viene y conquista tu país. Eso sí, con paz o con guerra, lo que importa siempre es estar atento y no ser víctima de las apariencias. Los sumerios decían que a este respecto el siguiente refrán, o más bien un consejo que incluso es válido para nuestros días. Tú puedes tener un amo, tú puedes tener un rey, pero a quien tienes que temer es al recaudador. Ellos hacían alusión en su época pues al famoso recaudador de impuestos. En este caso, evidentemente esa figura no ha cambiado mucho. Se puede tener un gobierno, se puede tener una autoridad, se puede tener un jefe, pero con el que se debe tener mucho cuidado y siempre pagar, pues es precisamente a la entidad estatal que es la que cobra los impuestos. O por ejemplo al acreedor, hay que pagarle, ¿no? Entonces es así. ¿Qué podemos decir, no? Los hombres de letras sumerios no se limitaron únicamente a introducir en sus múltiples compilaciones una gran serie de proverbios, máximas, verismos, adagios, juegos de palabras o paradojas, sino que también introdujeron fábulas. Fábulas que, bueno, están aparte, quedan fuera de este capítulo, quizás en un futuro, si es que les interesa, por supuesto, que hagamos un programa sobre ello, podríamos también tratarlo o recoger quizás, porque las fábulas ya son más extensas, recoger quizás tal vez unas 3 5 máximo y poderlas dar a conocer aquí y darles precisamente su interpretación. En ese sentido, podríamos decir que se adelantaron un poco a Esopo, el famoso señor de las fábulas griegas. Así que queridos oyentes, la próxima vez que se enfrenten a una encrucijada en sus vidas, recuerden los sabios proverbios sumerios y encuentren en ellos la guía que necesitan. Esta ha sido una mirada fascinante a la antigua Sumer y su legado de sabiduría atemporal. Gracias por unirse a nosotros en Un Soplo de Historia Podcast. Hasta la próxima aventura en el tiempo.